Introducción. El instante que define todo. Hay un momento en el trading que casi nadie analiza con la seriedad que merece. Un espacio tan pequeño que parece invisible, pero tan poderoso que puede cambiar el resultado de toda una sesión. Ese instante ocurre justo antes de operar, antes del clic, antes de comprometer tu capital, antes de decirle al mercado, aquí estoy. Ese segundo, ese pensamiento final, es el lugar donde decides bien o mal. No importa cuántas horas estudies, cuántas estrategias conozcas o cuántas veces hayas practicado. Todo se resume a ese momento íntimo y silencioso donde tu mente hace una pregunta que no siempre estás consciente de estar respondiendo. ¿De verdad estoy listo para entrar? La forma en que respondes, la claridad con la que observas tu propio estado, y la honestidad con la que escuchas tu voz interna determinan más de lo que imaginas. En ese último pensamiento conviven dos fuerzas opuestas. Por un lado, tu análisis, tu disciplina, tu experiencia. Por el otro, tu impulso, tu miedo, tu expectativa. Es un punto de tensión donde puedes elegir con calma, o ceder sin darte cuenta. Y esa pequeña diferencia define resultados que después parecen enormes. Este audiolibro no busca hablarte del mercado, sino de ti, de lo que ocurre dentro de tu mente justo antes de tomar decisiones críticas. De ese instante frágil donde la claridad puede convertirse en confusión, donde la paciencia puede perder contra la urgencia, donde el control puede ganarle al impulso, o al revés. No es un espacio técnico, es un espacio psicológico, emocional y profundamente humano. Aquí aprenderás a ver ese segundo final como un espejo, a reconocer cuando tu cuerpo te está empujando, cuando tu ego te está gritando, cuando tu análisis ya está completo y cuando solo estás buscando una excusa para entrar. Ese último pensamiento puede salvarte de un error o puede entregarte a él. Por eso merece tu atención, tu respeto y tu conciencia plena. Cada capítulo te llevará más cerca de comprender lo que pasa dentro de ti en esos momentos críticos. No se trata de predecir el mercado, sino de predecirte a ti mismo. De afinar la sensibilidad que te permite sentir cuándo estás operando desde control y cuándo desde presión. De aprender a reconocer el umbral exacto donde tomas buenas decisiones y el lugar donde comienzas a sabotearlas. Si puedes dominar ese pensamiento final, no necesitas dominar todo lo demás. Porque ese segundo actúa como un filtro que separa lo que debes hacer de lo que debes evitar. Es tu alarma interna, tu brújula, tu freno y tu impulso consciente. Es el pequeño espacio donde se construyen los traders estables y se pierden los impulsivos. Este audiolibro comienza ahí, en ese punto donde casi nadie mira. Porque es ahí donde realmente empiezas a tomar control de tu operativa. Capítulo 1. El segundo que cambia todo. Hay segundos que pasan sin que los notes. Momentos que simplemente desaparecen entre respiraciones, movimientos o pensamientos dispersos. Pero en el trading hay un segundo que no puedes permitirte pasar por alto. Ese instante exacto donde decides entrar. Ese momento diminuto en el que tu dedo está a punto de confirmar la orden y tu mente se queda suspendida entre la intención y la acción. Ese segundo cambia todo. No lo ves, pero lo sientes. Es un microcosmos donde ocurre un choque interno. Tu análisis contra tu ansiedad, tu paciencia contra tu prisa, tu claridad contra tu ego. Es ahí donde se revela quién está realmente tomando la decisión. No es un espacio lógico, es un espacio emocional. Y aunque dure muy poco, determina si operas desde conciencia o desde impulso. Muchas veces, ese segundo se adelanta. No te da tiempo de respirar. Tu cuerpo reacciona antes de que tu mente alcance a preguntarse si es el momento adecuado. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando aprendes a alargarlo. Cuando te das permiso de sentirlo, de escucharlo, de tomarlo con calma. Ese segundo puede ser una trampa o puede ser una puerta. Depende de cómo lo vivas. El poder de ese momento está en la lucidez que te permite acceder. En la capacidad de detenerte apenas unos instantes más para observar lo que pasa dentro de ti. ¿Estás entrando porque tu análisis lo respalda? ¿O porque sientes que podrías perderte un movimiento? ¿Estás actuando desde claridad o desde presión? Esas preguntas no se responden con palabras, sino con presencia. Cuando no eres consciente de ese segundo, operas en automático. Te vuelves reactivo. El mercado se mueve y tú te mueves detrás. Las velas te empujan, las mechas te asustan, la velocidad te obliga. Pero cuando aprendes a reconocer ese instante, tu operativa cambia de raíz. Dejas de ser arrastrado por el ritmo del mercado y comienzas a imponer tu propio ritmo. Ese segundo también revela tus patrones ocultos. El patrón de entrar antes de tiempo. El patrón de perseguir. El patrón de ajustar reglas.
Sobre la marcha, el patrón de querer recuperarlo todo en una sola operación. Todos esos comportamientos tienen una misma puerta de entrada, ese instante previo al clic. Si lo dominas, dominas sus consecuencias. No se trata de convertirte en una piedra fría e inmóvil. Se trata de descubrir la claridad que surge cuando te permites sentir ese pequeño espacio con plena conciencia. Cuando respiras y permites que el impulso pase sin arrastrarte. Cuando escuchas esa voz interna que te advierte, esa tensión en el pecho, ese ligero temblor en las manos que te dice que algo no está alineado. El segundo que cambia todo no es algo que se aprende una sola vez. Es un entrenamiento, un hábito, un ejercicio constante de detenerte, observarte y decidir desde un lugar más firme que tus emociones momentáneas. Con el tiempo, ese instante se vuelve tu ancla, un recordatorio silencioso de que siempre puedes elegir mejor. Ese segundo no te pide perfección, te pide presencia, y si puedes estar presente ahí, el resto de tu operativa se vuelve mucho más clara, más limpia y más tuya. Capítulo 2. La voz interna. Tu mejor aliada o tu mayor trampa. La voz interna siempre está ahí, incluso cuando crees que estás operando en silencio. Es ese murmullo que aparece antes de cada decisión, ese comentario que te acompaña mientras analizas, esa sensación que no puedes explicar pero que te cambia la perspectiva sin que lo notes. A veces te guía con una claridad sorprendente, y otras veces te empuja hacia decisiones que después no reconoces como tuyas. Por eso aprender a escucharla es tan importante como aprender a leer el precio. Esa voz no surge de la nada. Está formada por tus experiencias, tus miedos, tus aciertos, tus heridas, tus expectativas y la memoria de cada resultado que marcó tu camino. Por eso puede ser tan contradictoria. Un día te advierte y tienes razón en hacerle caso. Otro día te susurra que entres sin esperar confirmación y te lleva directo a un error que parecía inevitable. La voz interna no siempre busca tu bienestar. A veces solo busca aliviar una emoción intensa. Lo más peligroso no es cuando esa voz grita, sino cuando susurra. Cuando te dice ya casi, entra ahora, si no lo haces, lo perderás, en un tono tan suave que parece lógico, cuando en realidad está movida por la ansiedad o la necesidad de sentir control. Ese tipo de susurros son trampas emocionales que disfrazan impulsos como si fueran intuición. Pero también ocurre lo contrario. Hay momentos en los que tu voz interna surge con una firmeza inusual. Es un espera, un todavía no, un no te pertenece esta entrada. Es una claridad que no puedes ignorar, incluso si deseas entrar. Esa es la voz que te protege, la que nace de tu experiencia, de tu disciplina, de la parte de ti que ya ha aprendido lo que pasa cuando te adelantas al mercado. El problema es que distinguir una de la otra no es fácil. La voz que te impulsa y la que te cuida suenan muy parecidas cuando estás bajo presión. Ambas aparecen en el mismo instante crítico, ambas hablan desde dentro de ti, ambas quieren ayudarte, pero solo una lo hace de verdad. La diferencia no está en el tono, sino en la sensación que te deja. La voz interna que te acompaña desde la claridad deja paz. No miedo, no prisa, no urgencia, te da espacio, te da tiempo, te permite respirar antes de decidir. La voz que viene del impulso, en cambio, te encierra. Te aprieta el pecho, te empuja a actuar sin pensar. Te convence de que si no lo haces ahora, estarás perdiendo algo irrecuperable, cuando en realidad solo estás perdiendo tu centro. Escuchar tu voz interna no significa obedecerla siempre, significa reconocer de dónde viene. Significa sentir si nace de tu análisis o de tu presión emocional. Significa observar sus intenciones antes de que se conviertan en acciones. Si puedes distinguirla, si puedes darle su verdadero nombre antes de operar, tendrás una ventaja enorme sobre tus impulsos. La voz interna puede ser tu guía más honesta o tu trampa más sofisticada. Todo depende de cuánto te conozcas cuando decides escucharla. Capítulo 3. El impulso silencioso. Reconocer la adrenalina disfrazada. El impulso no siempre llega como un grito interno. No siempre aparece con fuerza evidente. A veces se manifiesta como un simple vamos, un pequeño empujón que parece inocente, pero que nace exactamente del lugar donde guardas tu ansiedad. Es una adrenalina silenciosa que se esconde detrás de argumentos lógicos, de supuestas oportunidades, de esa sensación de urgencia que intenta hacerte creer que, si no actúas ahora, algo valioso se te escapará. Ese impulso silencioso es peligroso precisamente porque no se siente como un impulso. Se siente como decisión, como intuición, como energía necesaria para atreverse. Pero debajo de su aparente lógica, sobre la marcha, el patrón de querer recuperarlo todo en una sola operación.
Todos esos comportamientos tienen una misma puerta de entrada, ese instante previo al clic. Si lo dominas, dominas sus consecuencias. No se trata de convertirte en una piedra fría e inmóvil. Se trata de descubrir la claridad que surge cuando te permites sentir ese pequeño espacio con plena conciencia. Cuando respiras y permites que el impulso pase sin arrastrarte. Cuando escuchas esa voz interna que te advierte, esa tensión en el pecho, ese ligero temblor en las manos que te dice que algo no está alineado. El segundo que cambia todo no es algo que se aprende una sola vez. Es un entrenamiento, un hábito, un ejercicio constante de detenerte, observarte y decidir desde un lugar más firme que tus emociones momentáneas. Con el tiempo, ese instante se vuelve tu ancla, un recordatorio silencioso de que siempre puedes elegir mejor. Ese segundo no te pide perfección, te pide presencia, y si puedes estar presente ahí, el resto de tu operativa se vuelve mucho más clara, más limpia y más tuya. Capítulo 2. La voz interna. Tu mejor aliada o tu mayor trampa. La voz interna siempre está ahí, incluso cuando crees que estás operando en silencio. Es ese murmullo que aparece antes de cada decisión, ese comentario que te acompaña mientras analizas, esa sensación que no puedes explicar pero que te cambia la perspectiva sin que lo notes. A veces te guía con una claridad sorprendente, y otras veces te empuja hacia decisiones que después no reconoces como tuyas. Por eso aprender a escucharla es tan importante como aprender a leer el precio. Esa voz no surge de la nada. Está formada por tus experiencias, tus miedos, tus aciertos, tus heridas, tus expectativas y la memoria de cada resultado que marcó tu camino. Por eso puede ser tan contradictoria. Un día te advierte y tienes razón en hacerle caso. Otro día te susurra que entres sin esperar confirmación, y te lleva directo a un error que parecía inevitable. La voz interna no siempre busca tu bienestar. A veces solo busca aliviar una emoción intensa. Lo más peligroso no es cuando esa voz grita, sino cuando susurra. Cuando te dice ya casi, entra ahora, si no lo haces, lo perderás, en un tono tan suave que parece lógico, cuando en realidad está movida por la ansiedad o la necesidad de sentir control. Ese tipo de susurros son trampas emocionales que disfrazan impulsos como si fueran intuición. Pero también ocurre lo contrario. Hay momentos en los que tu voz interna surge con una firmeza inusual. Es un espera, un todavía no, un no te pertenece esta entrada. Es una claridad que no puedes ignorar, incluso si deseas entrar. Esa es la voz que te protege, la que nace de tu experiencia, de tu disciplina, de la parte de ti que ya ha aprendido lo que pasa cuando te adelantas al mercado. El problema es que distinguir una de la otra no es fácil. La voz que te impulsa y la que te cuida suenan muy parecidas cuando estás bajo presión. Ambas aparecen en el mismo instante crítico, ambas hablan desde dentro de ti, ambas quieren ayudarte, pero solo una lo hace de verdad. La diferencia no está en el tono, sino en la sensación que te deja. La voz interna que te acompaña desde la claridad deja paz. No miedo, no prisa, no urgencia, te da espacio, te da tiempo, te permite respirar antes de decidir. La voz que viene del impulso, en cambio, te encierra. Te aprieta el pecho, te empuja a actuar sin pensar. Te convence de que si no lo haces ahora, estarás perdiendo algo irrecuperable, cuando en realidad solo estás perdiendo tu centro. Escuchar tu voz interna no significa obedecerla siempre, significa reconocer de dónde viene. Significa sentir si nace de tu análisis o de tu presión emocional. Significa observar sus intenciones antes de que se conviertan en acciones. Si puedes distinguirla, si puedes darle su verdadero nombre antes de operar, tendrás una ventaja enorme sobre tus impulsos. La voz interna puede ser tu guía más honesta o tu trampa más sofisticada. Todo depende de cuánto te conozcas cuando decides escucharla. Capítulo 3. El impulso silencioso. Reconocer la adrenalina disfrazada. El impulso no siempre llega como un grito interno. No siempre aparece con fuerza evidente. A veces se manifiesta como un simple vamos, un pequeño empujón que parece inocente, pero que nace exactamente del lugar donde guardas tu ansiedad. Es una adrenalina silenciosa que se esconde detrás de argumentos lógicos, de supuestas oportunidades, de esa sensación de urgencia que intenta hacerte creer que, si no actúas ahora, algo valioso se te escapará. Ese impulso silencioso es peligroso precisamente porque no se siente como un impulso. Se siente como decisión, como intuición, como energía necesaria para atreverse. Pero debajo de su aparente lógica, mente ya cumplió su función. Lo que viene después no es análisis, es miedo disfrazado de lógica. Y si aprendes a notar esa diferencia, tu toma de decisiones se vuelve mucho más limpia.
No volver a pensar de más no significa actuar impulsivamente. Significa confiar en tu proceso. Significa honrar el trabajo mental que ya hiciste antes de que la presión apareciera. Significa reconocer que tu claridad es mayor cuando la construyes en calma, no cuando la intentas corregir bajo tensión. El análisis hecho en serenidad vale más que las dudas creadas en adrenalina. Cuando ya has analizado, tu única tarea es esperar la confirmación o descartar la entrada. Nada más. No tienes que reinventar el escenario. No tienes que reescribir tu plan. No tienes que buscar argumentos nuevos. Tu mente ya sembró, ahora solo debe observar. Esta simple comprensión te libera del peso de cargar con pensamientos que solo nublan tu decisión. La maestría no está en pensar más que los demás. Está en saber cuándo dejar de pensar. En permitir que la claridad que ya formaste siga siendo tu guía. En escuchar tu análisis, no tus dudas. Cuando puedes hacer eso, el mercado deja de sentirse como un laberinto interminable y se convierte en un camino que puedes recorrer con una presencia más firme, más consciente y más ligera. Capítulo 5. El precio no cambió. Cambiaste tú. Hay momentos en los que observas el gráfico y todo parece diferente, aunque el precio sigue exactamente donde estaba hace un minuto. Las velas no han formado nada nuevo, la estructura no ha cambiado. El contexto sigue intacto, pero algo dentro de ti sí. Cambió, y ese cambio interno altera por completo tu percepción del mercado. Ves peligro donde antes veías claridad. Ves urgencia donde antes veías paciencia. Ves oportunidades donde antes veías ruido. El precio no cambió, cambiaste tú. Esta distorsión ocurre porque tu mente interpreta el mercado según tu estado emocional. Lo que sientes modifica lo que ves. Cuando estás tranquilo, tu análisis fluye. Cuando estás tenso, tu visión se estrecha. Cuando estás ansioso, tu mente acelera. Y cada una de estas emociones actúa como un filtro que altera la forma en que percibes el mercado. El gráfico es el mismo, pero tú no lo eres. A veces, basta un pequeño movimiento en tu interior para cambiar por completo tu análisis. No necesitas un gran evento, solo un pensamiento fugaz. Una duda, una expectativa, una sensación incómoda. Ese pensamiento desencadena un efecto dominó que transforma tu lectura. La vela sigue siendo la misma, pero tus conclusiones ya no lo son. Y si no eres consciente de ese cambio interno, terminas creyendo que el mercado se puso raro, cuando en realidad eres tú quien perdió estabilidad. Es importante entender que esta transformación interna no es un error, es una reacción natural. El mercado despierta emociones intensas, y tu mente intenta protegerte interpretando lo que ve a través de esas emociones. El problema surge cuando confundes esa interpretación emocional con un análisis real. Cuando crees que el precio cambió solo porque tú cambiaste. El trading se vuelve más claro cuando puedes separar estas dos cosas, lo que realmente está haciendo el mercado y lo que tú estás sintiendo. Esta separación no es fácil, pero es fundamental. Cuando logras notar la diferencia, puedes decirte, el precio está igual, soy yo quien se alteró. Y esa simple observación te devuelve la objetividad que la emoción te quitó. El precio no se mueve para confundirte, ni para provocarte, ni para adaptarse a tu estado emocional. El mercado no sabe cómo te sientes. No responde a ti, tú eres quien responde a él. Y si tu respuesta está contaminada por una emoción que no puedes ver, tus decisiones se vuelven inconsistentes. Cuando el precio no cambió y tú sí, aparecen señales internas muy características. Un aumento en la respiración, una necesidad repentina de entrar, una incomodidad extra al esperar, un pensamiento que te empuja a ajustarlo todo. Estas señales no provienen del gráfico, provienen de ti. Y reconocerlas es la diferencia entre operar desde claridad y operar desde reacción. Hay un poder enorme en detenerte y preguntarte, ¿qué cambió realmente aquí? Porque si el mercado sigue igual, la respuesta que estás buscando no está en el gráfico, sino en tu interior. A veces necesitas volver a ti antes de volver a operar, porque si tú no estás estable, ninguna estructura se verá estable. Si tú estás en prisa, cualquier vela parecerá una oportunidad. Si tú estás frustrado, cualquier corrección parecerá una amenaza. El mercado no necesita cambiar para que tomes malas decisiones. Basta con que cambies tú. Comprender esta verdad te da una ventaja profunda. Aprendes a reconocer cuándo debes esperar que el mercado se mueva y cuándo debes esperar que seas tú quien vuelva a tu centro. Esa diferencia define la calidad de tus decisiones y la estabilidad de tu proceso. Capítulo 6. Ese último respiro antes del clic. Hay un momento previo a toda decisión importante en el trading que rara vez se honra como merece. Ese último respiro antes del clic.
Un instante simple, tan cotidiano que parece irrelevante, pero que contiene más información sobre tu estado real que cualquier análisis que hayas hecho. Ese respiro revela si estás presente o acelerado, si estás en calma o en tensión, si estás decidiendo o estás reaccionando. Es un puente entre tu mente y tu acción. Ese respiro no siempre llega. A veces ni siquiera te das cuenta de que puedes tomarlo. Tu cuerpo quiere actuar rápido, tus pensamientos avanzan sin detenerse, y el mercado parece exigir velocidad. Pero esa velocidad es una ilusión. La decisión importante, la más importante, ocurre en ese pequeño espacio donde inhalas y exhalas antes de comprometerte. Ese respiro es tu pausa consciente, tu regreso a tu centro, tu recordatorio de que tú eliges, no el mercado. Cuando no tomas ese respiro, tu decisión nace desde el impulso. Tus manos se mueven más rápido que tu claridad. Tus emociones se adelantan a tu plan. Entras sin sentir, sin observar, sin darte cuenta de que estás entregando tu control a una ola interna que apenas comprendes. Y aunque el clic posterior parezca pequeño, el efecto que tiene en tu sesión y en ti puede ser enorme. Tomar un respiro no es un acto poético, es un acto técnico. Cambia tu fisiología, baja tu frecuencia emocional, desacelera tus pensamientos y te devuelve la capacidad de ver lo que realmente está pasando. Es un botón natural de reinicio que el cuerpo activa cuando le das espacio para hacerlo. Ese espacio no lo da el mercado, lo das tú. Durante ese respiro, ocurren cosas que no notarías de otro modo. Puedes sentir si tu cuerpo está tenso. Puedes detectar si tu mente está corriendo. Puedes notar si tu pecho está apretado, si tus hombros están rígidos, si tu mirada está demasiado fija en una sola vela. Todo eso te habla de ti, no del gráfico. Y ese lenguaje interno, aunque no lo aprendiste en ningún curso, es uno de los más valiosos que puedes dominar. A veces, un solo respiro te aclara que la entrada no es para ti. No porque el análisis esté mal, sino porque tú no estás en el estado necesario para ejecutarlo bien. Otras veces, ese respiro te confirma que sí, que estás alineado, que la decisión nace desde calma, no desde presión. Y esa diferencia, aunque parece sutil, marca una distancia enorme entre una operación consciente y una operación emocional. Ese último respiro también es un límite, un recordatorio de que antes de tomar una decisión importante, tú mereces un instante para encontrarte. Un instante para revisar tu intención, sentir tu estado, reconectar con tu criterio. El mercado puede moverse rápido, pero tu mente necesita espacio. Forzarla a decidir sin ese espacio es como pedirle que vea con claridad en medio de una tormenta. Con el tiempo, ese respiro se convierte en un hábito, en un ritual personal que te devuelve tu poder antes de operar. Ya no es un acto mecánico, sino un recordatorio. Estoy presente. Y cuando estás presente, tomas decisiones más limpias, más fieles a tu proceso, menos influenciadas por la emoción. Ese respiro se vuelve una forma de protección, una manera de evitar que tu cuerpo actúe antes que tu mente. No necesitas un gran cambio para transformar tu operativa. A veces solo necesitas eso. Un respiro consciente, profundo, honesto. Un instante para escucharte y asegurarte de que la decisión nace del lugar correcto dentro de ti. Ese último respiro no es una pausa en tu operativa, es la raíz de tu claridad. Capítulo 7. Elegir bien o mal. La decisión que te construye. Elegir siempre ha sido la parte más delicada del trading. No por la acción en sí, sino por lo que representa. Una decisión no es solo un clic, no es solo una entrada o una salida. Es un reflejo directo de quién eres en ese momento. Cada vez que eliges, estás mostrando tu nivel de presencia, tu claridad, tu autocontrol y tu compromiso con la versión de ti que quieres construir. Por eso elegir bien o elegir mal va mucho más allá del resultado de una operación. Una decisión nace dentro de ti mucho antes de llegar al gráfico. Nace en cómo te despiertas, en cómo te hablas, en cómo te tratas, en lo que crees sobre ti mismo. Cuando eliges bien, no es casualidad, es consecuencia de cómo estás por dentro. Y cuando eliges mal, tampoco es azar. Es una señal, un aviso de que algo interno te está empujando, presionando o desalineando. Elegir mal no significa fallar. Elegir mal significa ignorarte. Significa actuar desde prisa, desde impulso, desde ansiedad, desde una emoción que te toma antes de que tú puedas tomarla. Y aunque ese tipo de decisiones duelan, también te enseñan. Te muestran exactamente dónde te perdiste. Revelan la parte de ti que necesita calma, paciencia, sinceridad. Una mala decisión puede ser una herida, pero también puede ser un inicio. Elegir bien, por otro lado,
no siempre se siente cómodo. A veces elegir bien significa esperar cuando tienes ganas de actuar. Significa decir no entraré aunque veas movimiento. Significa respetar tu proceso aunque tu ego quiera demostrar algo. Elegir bien es un acto de disciplina, pero también un acto de cariño hacia ti mismo. Es una forma de decirte, me valoro lo suficiente como para no traicionarme. Esa elección constante te construye. Cada vez que eliges desde claridad, refuerzas la versión de ti que quieres ser como trader. Cada vez que eliges desde impulso, refuerzas la versión que estás intentando dejar atrás. Tus decisiones son ladrillos que forman la estructura de tu identidad operativa. No son sueltas ni aisladas, se conectan unas con otras, formando un camino que sigues incluso sin darte cuenta. Pero lo más importante es esto: la decisión final no ocurre en el gráfico. Ocurre en ese instante íntimo donde tú decides escucharte o ignorarte. Ese lugar interno donde puedes sentir si estás alineado o desconectado. Ese segundo donde puedes elegir si operas desde tu plan o desde tu emoción. Ahí, en ese punto invisible, se define si estás construyendo estabilidad o repitiendo patrones. Cada elección que haces te deja una sensación. Esa sensación es un indicador más confiable que cualquier señal técnica. Cuando eliges bien, algo dentro de ti queda en paz. Cuando eliges mal, algo dentro de ti queda inconcluso. Esa sensación es tu brújula. Te marca el camino incluso cuando el mercado es caótico. Si aprendes a escucharla, jamás perderás orientación. El acto de elegir es la esencia de tu crecimiento. No se trata de tener razón, sino de ser fiel a tu proceso. No se trata de ganar cada operación, sino de fortalecer la forma en la que decides. Las decisiones correctas construyen resultados correctos. Las decisiones impulsivas construyen consecuencias impulsivas. No hay magia, solo coherencia. Al final, cada clic es un reflejo de ti. Y cada vez que eliges desde el lugar correcto, te acercas un poco más a la versión de trader que quieres ser. Esa versión que decide con calma, que actúa con presencia, que piensa con claridad y que entiende que el mercado no lo define. Lo define lo que elige hacer frente a él. Elegir bien o elegir mal no es un destino, es un camino que recorres decisión tras decisión. Y en ese camino es donde realmente te construyes. Conclusión: el lugar donde siempre decides. Llegaste al final de este recorrido, pero en realidad, no llegaste al final de nada. Porque el trading, tal como tu proceso interno, no tiene un cierre definitivo. Es un camino que se renueva cada día, en cada sesión, en cada intento de mejorar. Lo que sí termina aquí es una etapa, la de mirar tus decisiones desde afuera, como si fueran simples acciones aisladas. A partir de ahora comprendes que cada decisión es un reflejo profundo de cómo estás por dentro. Este audiolibro no buscó darte reglas nuevas ni enseñarte una estrategia específica. Buscó devolverte a ese lugar íntimo donde siempre decides. Ese segundo antes del clic, ese respiro que te aclara, esa voz interna que te guía o te tienta, ese impulso silencioso que puede empujarte o advertirte, esa distorsión que te hace ver un mercado distinto cuando el que cambió fuiste tú. Te mostró un territorio que siempre estuvo ahí, pero que pocas veces observas con verdadera honestidad, tu mundo interno. Porque el mayor desafío del trading no está en los gráficos, ni en las velas, ni en el precio. Está en ti, en cómo procesas tu propia tensión, cómo administras tus emociones, cómo manejas tus expectativas, cómo respondes a la presión, cómo aceptas la incertidumbre. El mercado solo proyecta lo que llevas dentro, y este viaje te llevó de regreso a ese origen. Ahora sabes que tu claridad no proviene del análisis, proviene del estado en el que analizas. Que tu precisión no depende del mercado, depende de tu presencia. Que tus mejores decisiones no nacen de la prisa, sino del silencio interno donde te escuchas de verdad. Que antes de cualquier operación hay un pensamiento final, un instante que lo cambia todo. Este cierre no es para decirte que ahora serás perfecto. No lo serás, nadie lo es. Habrá días donde el impulso te gane, donde la adrenalina te nuble, donde la voz interna se vuelva confusa, donde el precio parezca moverse en tu contra solo porque tú cambiaste por dentro. Pero también habrá días en los que lo verás todo con una claridad que sorprende. Días en los que podrás detenerte, respirar y reconocerte. Días en los que elegirás bien, no por suerte, sino por presencia. Y esos días se volverán más frecuentes si recuerdas lo que aprendiste aquí. Que antes de cualquier decisión existe un instante donde tienes todo el control. Un instante donde puedes escucharte. Un instante donde puedes detenerte o avanzar. Un instante donde decides quién eres como trader. Ese segundo no te pertenece solo en el trading, te pertenece en cada área de tu vida. En cada conversación, en cada desafío,
en cada momento donde sientes que algo te empuja a actuar sin pensar. Ese instante es tu refugio, tu ancla, tu punto de claridad. Y ahora sabes cómo encontrarlo. No necesitas eliminar la presión, ni vencer tus emociones, ni apagar tus impulsos. Solo necesitas reconocerlos antes de que decidan por ti. Porque cuando puedes verte con sinceridad en ese segundo final, tomas decisiones más sabias. Decisiones que te construyen, no que te rompen. Decisiones que vienen de la parte más consciente y auténtica de ti. Este audiolibro termina aquí, pero tu proceso no. Lo seguirás viviendo cada vez que abras el gráfico, cada vez que sientas la tensión previa a una entrada, cada vez que te dé cuenta de que algo dentro de ti cambió antes de que cambiara el precio. Y ojalá, cuando ese instante llegue, recuerdes lo más importante de todo. En ese pequeño espacio antes del clic, tienes la oportunidad de elegir quién quieres ser.